con la grabación. Igual registren para esta la asistencia. Ya como les había dicho, pero no me habían podido escuchar, que mi hijo había desconectado el cable que me da señal de internet. Entonces, por eso se me fue la señal. No se preocupe, profe. Disculpe cualquier cosa igual. Entonces, sí, por ahí escuché unas conversaciones ardientes que tenían ustedes. Entonces, vamos por acá. Ya, entonces tenemos estos detalles. Estos son los ejercicios. Tengo aquí el caso 1 y el caso 2. Ya el caso 1 lo copié, me falta poner las instrucciones. Vamos a resolverlo. Este es el caso 2. Caso 2. ¿Ya? Entonces voy a poner las instrucciones del caso 1, que nos pide calcular el Producto Interno Bruto al precio de comprador. No se copió. Copiar. Pegar. Nos pide calcular el Producto Interno Bruto al precio de comprador, el ingreso interno neto al precio del productor, el gasto nacional bruto al precio del comprador, el ahorro nacional neto y los componentes de la balanza de pagos en cuenta corriente. Eso nos pide para el primer caso. Y voy a de una vez aprovechar a poner lo que nos solicita para el segundo caso. En el segundo caso nos está solicitando, vamos a poner acá esto, acá. Ahí está. ¿Ya? Estos son los datos que nos piden prácticamente lo mismo. Este no es. No se copió. Pegar, copiar. Copiar. Ahí está. Estos nos piden el inventario final de la economía, el saldo de las transferencias internacionales, la renta nacional, el gasto interno neto al precio del productor, la producción del gobierno y el Producto Interno Bruto al precio de comprador. Entonces vamos con el primer ejemplo. Voy a hacer esto, le voy a bajar el tamaño, un tamaño 14. Aquí. Por acá. Ahí pueden alcanzar a ver todos, pregunto. ¿Se alcanzan a ver con normalidad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces vamos a hacer todo el procedimiento que nos están pidiendo. En el primer paso, en el literal 1, este le vamos a llamar literal 1. 1, bueno, o si no, literal A. A, este es B, C, D, y el último es el E. ¿Ya? Vamos a resolver estos dos ejemplos. En el primero nos dice, calcule el PIB a precio de comprador. PIB a precio de comprador. ¿Cómo calculamos el PIB? Primero, el PIB al precio del comprador, ¿a qué es igual? Voy a poner aquí. El PIB a precio de comprador es igual al consumo total. Consumo total, lo voy a poner CT. Consumo total más la inversión bruta y más el valor de las exportaciones netas. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tenían, esta es la definición del Producto Interno Bruto al precio de comprador. Entonces, tenemos que simplemente identificar cada uno de estos rubros. Tenemos que ver cuánto es el valor del consumo total. Entonces, el consumo total, por definición, sabemos que el consumo total está dado por la sumatoria del consumo de las personas y del consumo del gobierno. Entonces voy a poner aquí, consumo total igual, se me vino acá esta cosa, ya. Consumo total
es igual al consumo de las personas más el consumo del gobierno. El consumo del gobierno. Tenemos que identificar qué datos nos da el ejercicio. ¿Tenemos alguno que diga consumo del gobierno como tal o consumo de las personas? ¿Tenemos ese dato, pregunto? ¿Quién me puede decir? ¿Tenemos ese dato? Solamente tenemos el dato del consumo del gobierno. Entonces voy a poner acá que nos provee el consumo del gobierno. El consumo del gobierno. ¿A qué es igual el consumo del gobierno? ¿Cuánto tenemos? 1360. 1360. Se lo voy a poner acá, 1360. ¿Ya? ¿Qué otro dato necesitamos? El consumo de las personas. El consumo de las personas. ¿Nos proporciona el ejercicio el consumo de las personas? ¿Tenemos compras de consumo? No lo proporciona, ¿no? Tenemos que calcularlo. Entonces, ¿a qué es igual el consumo de las personas? ¿Cómo calculaban eso? Sueldos y salarios de instituciones privadas sin fines de lucro, más el consumo de personas a empresas. Sumábamos todos los sueldos y salarios, voy a poner acá, el consumo de las personas está determinado por todos los sueldos y salarios que perciben, que perciben, ¿quién? Las personas. ¿Pero por medio de quién? Por medio de la empresa privada, y por medio de las instituciones privadas sin fines de lucro. Instituciones privadas sin fines de lucro. Voy a ponerle como una comita mejor. Instituciones privadas sin fines de lucro. Son todos los sueldos que reciben los hogares por estos dos conceptos. Aquí no consideramos los salarios que pagan el gobierno a las personas. Eso se considera dentro de otro componente, porque es una inversión, es un gasto público. Eso no va dentro de del consumo de los hogares. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar además de las personas? Las personas reciben el dinero y el dinero que perciben, ¿qué van a hacer? Van a gastarlo. Entonces tenemos que decir, a esto le vamos a sumar más, me está calentando la máquina, muy caliente.